veis mi presentación correctamente, voy a empezar. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia esta mañana. Y lo que vamos a tratar de hacer en esta presentación es comprender bueno, pues cómo se ha desarrollado la declaración ambiental de producto, entender sus principales resultados y que nos vayan siendo familiares algunas de las cifras que manejamos ya cada vez más frecuentemente. A veces suelo comenzar estas presentaciones preguntando si tenéis en la cabeza cuál es la cantidad de CO2 que está embebida en una tonelada de cemento, por ejemplo, o en un metro cúbico de hormigón, o en una tonelada de árido, ¿vale? Estas cifras a lo mejor ahora mismo no nos suenan. En el cemento pueden ser del orden de 800 kilos, en el hormigón son 200 o 300 kilos de CO2 por metro cúbico y en el árido son de unidades, ¿vale? Unidades, ¿vale? Estamos hablando de 2, 3, 4, 5 kilos. Ahora lo veremos. El tema es que con independencia de que al final en las plantas de áridos, en las explotaciones, el día a día consiste en producirlos, en trabajar en el frente, en venderlos, etcétera, cada vez estoy convencido que os preguntan más sobre estas cuestiones. ¿Cuál es la huella de carbono del árido? Oye, tú tienes una declaración ambiental de producto que es que estoy sirviendo a una planta de hormigón, que es que él a su vez está sirviendo una obra que le piden con cierta información porque el edificio tiene una certificación LEED o BREEAM. Entonces, esas preguntas se van trasladando aguas abajo y nos hacen este tipo de cuestiones que, bueno, pues tenemos que saber responder de alguna manera. Cada vez son más cercanas, cada vez son más familiares y estamos hablando de 5 kilos, de 200 kilos en el caso del hormigón, de 800 en el caso del cemento, y la pregunta es, ¿y de dónde salen esos 800 kilos o esos 5 kilos? ¿Cómo se calculan? ¿Quién lo ha calculado? ¿Cuál es el proceso para llegar a esa cifra? ¿Vale? Bueno, pues esa es un poco la idea que tenemos esta mañana, responder a estas preguntas, ¿vale? Vamos a hablar de CO2, pero ya sabéis que las declaraciones ambientales del producto tienen muchos más indicadores. Siempre hablamos de CO2 porque es lo que más nos suena, es lo que más nos preguntan, pero hay muchos más indicadores que ahora veremos, ¿vale? Estos son los contenidos de la charla y vamos a empezar hablando de normas. Bueno, las normas son las que todos tenemos en la cabeza, las normas de áridos, ¿vale? Lo primero es que las normas de producto son las que son, ¿vale? Y entonces los estudios de declaración ambiental de producto, que al fin y al cabo no es más que un análisis de ciclo de vida, tienen que tener en cuenta estas normas de áridos, ¿vale? Además de estas normas de áridos, hay otras normas que no os son familiares. Esas son las normas de análisis de ciclo de vida, ¿vale? Las normas de análisis de ciclo de vida son las que regulan ese análisis, cómo se hacen esos cálculos. Hay dos normas fundamentales. Hay, bueno, una norma que esa sí quizá os suene, que es la 15804, que tiene un anexo A2. Hay dos versiones, una con un anexo A1, que es la norma antigua, para entendernos, y esta del anexo A2 es la norma nueva, y suelen complementarse estas reglas de categoría de producto con una PCR, una Product Category Rule, una regla de categoría de producto específica. Es decir, al árido, al hormigón o al cemento o a cualquier otro producto de construcción se le aplica a la 15804 de manera completamente particularizada, ¿vale? En este caso, la PCR está siendo preparada por el 154 Working Group 13, no está terminada, pero bueno, hemos intentado seguir sus recomendaciones. De tal manera que tenemos dos normas, la norma de áridos para hacer el análisis de ciclo de vida, que es esta PCR, y la 15804, que es la norma que aplica a cualquier producto de construcción, ¿vale? La DAP de los áridos está hecha con la norma nueva, es decir, con la que tiene el anexo 2, ¿vale? Y es, quizá nos lo confirmará Carlos luego, de las primeras declaraciones ambientales de producto de construcción publicadas con la nueva norma, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre la norma nueva y la norma antigua? Porque seguramente si manejáis declaraciones ambientales de producto, veréis que casi todas están hechas con la norma antigua. Son los indicadores. Los indicadores de la norma antigua los tenéis aquí en la parte superior de la transparencia y son los que todo el mundo conocemos. El GWP, Global Warming Potential, es decir, el CO2,
el potencial de eutrofización, la acidificación, etcétera, etcétera, ¿vale? Son los indicadores de siempre, ¿de acuerdo? En la norma nueva lo que tenemos es que esos indicadores en ocasiones se han desdoblado, es decir, el Global Warming Potential se ha dividido en 4, en total, en fósil, en biogénico y en una cosa muy extraña que se llama LULUC, que no viene al caso explicar ahora, pero que luego en un tríptico tenéis completa explicación de qué es esto del LULUC, ¿vale? Lo mismo pasa con la eutrofización, la hemos dividido en dulce, marina y terrestre, pero básicamente el GWP total coincide con el GWP antiguo y la eutrofización se ha desdoblado, pero no es más que un detalle, bueno, pues que puede hacer el cálculo un poco más complicado, pero que no tiene conceptualmente más alcance. Lo que sí también pasa es que hay unos indicadores adicionales que no están publicados. ¿Por qué? Porque están aquí en esta tabla. Ahí la norma exige que se calculen una serie de indicadores adicionales que la propia norma avisa que los cálculos sobre estos indicadores son bastante inexactos, hay mucha incertidumbre en sus resultados, los órdenes de magnitud entre unos y otros, bueno, pues pueden variar bastante, por lo tanto los calculamos, hay obligación de calcularlos, pero no hay obligación de publicarlos. De hecho, la DAP no los publica, aunque sí están calculados, ¿de acuerdo? Bien, esas son las diferencias fundamentales entre las dos normas, ¿vale? Vamos a avanzar un poco. La encuesta, el inventario que os contaba Rosa, se ha realizado en base a unos límites del sistema. Son los límites del sistema que tenemos aquí. Hay una serie de consumibles, una serie de entradas al sistema, energía, electricidad, combustibles, explosivos, necesario en las operaciones de la planta de áridos, en el frente de cantera, agua, hay vertidos, hay pérdidas, hay elementos que se reciclan, hay combustibles y hay una serie de operaciones de descubierta y preparación, de extracciones, de transporte a planta de tratamiento, de rehabilitación y de operaciones auxiliares, que son las que están contenidas en las tablas, que también veremos un pequeño detalle luego, que os ha contado Rosa. Toda esta información es la que os hemos preguntado en esta encuesta. Esta encuesta nos ha llevado tiempo, como sabéis, pero era esencial que la hiciéramos lo más exacto posible, ¿vale? Bien, con esa información hemos elaborado las DAPs. Tenéis que saber, cuando manejemos este tipo de DAPs, que existen DAPs individuales, que son las que existirían aplicadas a una cantera, a una planta individual, las DAP medias, que pueden ser de una empresa que tiene 3 plantas o 3 canteras, y las DAP sectoriales, ¿vale? Las DAP sectoriales son las que tenemos esta mañana, las que tiene FDA. Nuestra DAP de árido es sectorial y esto significa unas cuantas cosas muy importantes. Que deben integrarse un porcentaje significativo de las plantas representadas por la Federación de Áridos. Esto tiene un significado diferente según hablemos de áridos naturales, como veremos en los porcentajes, bueno, en las producciones que vamos a ver ahora, que cuando hablemos de reciclados o de artificiales. Y por tanto, los criterios de representatividad geográfica y técnica también varían ligeramente, varían bastante en el caso de los áridos. Es muy importante saber que todos cuentan, es decir, las plantas mejores cuentan y las peores también. No podemos quitar a ninguna, ¿vale? Hay plantas que tienen pues una manera de proceder distinta, que tienen equipos menos eficientes, que tienen procesos que no tienen otros, procesos de secado, procesos que consumen energía que quizá no sean el ejemplo de eficiencia del sector. Da igual, todos cuentan, tenemos que tenerlos a todos en cuenta, ¿vale? Y por tanto, todos están en el inventario, ¿vale? Eso significa que todos los que están en la lista, como decía Rosa, pueden usar la DAP que estamos desarrollando, ¿vale? El titular es FDA, Convención Explícita NEFA, Agrial, Arival, Euskal Árido y el Gremi de Áridos de Cataluña. El carácter sectorial es importante y se repite bastantes veces, como veréis en el texto, y el listado de instalaciones es importante, puesto que, como hemos repetido varias veces y lo haremos a lo largo de la mañana, solo los que han aportado datos podrían
podrían manejar y hacer uso de esta DAP, ¿vale? Es importante que sepáis que la lista incluye la empresa y la planta cantera. Puede haber Cemex de España, por ejemplo, pues tiene varias canteras que están aquí y hay también canteras individuales que están todas en la lista. Tenéis que buscaros en la lista porque debéis estar en ella, ¿vale? ¿Cuál es la aproximación de la declaración ambiental de producto? Bueno, pues una DAP A1, A3, ¿vale? Esto significa que abarca solamente la etapa de producto, ¿vale? También se llama una DAP cuna puerta. Acaba el análisis cuando el árido sale por la puerta de la planta de tratamiento, ¿vale? No solo hay una aproximación A1, A3 en las declaraciones ambientales de producto, puede también existir el A4, A5, que es el transporte del árido al cliente o del hormigón al cliente o del cemento al cliente, y la puesta en obra de ese árido, de ese hormigón. En este caso tendría sentido para el caso del hormigón o para el caso de un elemento prefabricado, y luego está la fase de uso y la fase de fin de vida, ¿vale? ¿Y por qué solo hemos hecho una aproximación A1, A3? Bueno, pues porque el árido, igual que por ejemplo el cemento, es una unidad declarada, no es una unidad funcional, ¿vale? El hormigón es una unidad funcional, el árido no. ¿Por qué? Porque seguramente los áridos son indistinguibles y con frecuencia no pueden ser separados una vez presentes en el activo construido, en la obra civil o en el edificio. Con frecuencia pierden su identidad física, como le pasa también al cemento. Nosotros formamos parte, cementos áridos, de los constituyentes del hormigón, típicamente, y por tanto es el hormigón el que está presente en el edificio o en la infraestructura, y no cada uno de sus constituyentes individuales, ¿vale? Por lo tanto, en general, la mayoría de aplicaciones son constituyentes, los áridos de otros productos de construcción, y por tanto la aproximación típica es la de A1, A3, ¿vale? ¿Qué incluye A1? Los impactos de la extracción de los áridos y de los consumibles de las plantas, floculantes, aditivos, etcétera, etcétera. Los propios piezas de reparación o de repuestos de las propias plantas, explosivos, por ejemplo, que se usan en la cantera. Los áridos, en función de su naturaleza, pueden tener distintos impactos en el módulo A1. También cuenta la naturaleza de la roca que se está extrayendo, ¿de acuerdo? ¿Qué influye en A2? Los impactos derivados del transporte de los áridos del frente de cantera a las plantas de tratamiento y el resto de transportes internos. Es decir, el módulo A2 es un módulo que se refiere principalmente al transporte, ¿de acuerdo? Y el módulo A3 está conectado directamente con los impactos derivados del tratamiento de los áridos, de las plantas del tratamiento. Trituración primaria, secundaria, molienda, clasificación, secado, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Este enfoque modular es muy importante, ¿vale? No es lo mismo para todos los productos de construcción, es distinto. Por ejemplo, en el cemento, el módulo más importante es el de la fabricación, el A3. ¿Por qué? Porque en el horno es donde se produce la combustión de los combustibles y el proceso de clinkerización, donde se emiten las emisiones de proceso, y por tanto la carga ambiental está en A3, ¿vale? En el hormigón es en A1. ¿Por qué? Porque el cemento es un constituyente del hormigón y por tanto es en A1. En el origen de las materias primas, el cemento sería una materia prima para el hormigón y por lo tanto es en A1 donde están las cargas ambientales del cemento para el hormigón. Es decir, para cada producto de construcción las cargas ambientales suelen estar en sitios distintos. Podéis imaginar en qué módulo están las cargas principales de los áridos, pero lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Recordar entonces que el enfoque modular es importante y tenemos que tener en mente cuál es el enfoque en cada uno de los áridos que hemos calculado, ¿vale? ¿Por qué 3 DAPs? Pues se han publicado DAPs, como ha dicho Rosa, de áridos naturales, artificiales y reciclados. La publicación de estas 3 clases ha sido una decisión que ha implicado muchos análisis y pruebas. Y en definitiva la clave era responder qué variables principales influyen en los impactos del árido, ¿vale? Y este análisis es el que vamos a cometer a continuación, ¿vale? Vamos a introducir un poco en qué consiste un análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida implica utilizar datos a lo largo del ciclo de vida del producto, arrastrando los impactos al árido en cada uno de los módulos que hemos hablado.
¿Qué significa esto de arrastrar los impactos? Bueno, pues si os fijáis, es posible que encontremos algún residuo radiactivo en la parte de residuos. Y vosotros diréis, ¿y por qué residuos radiactivos? Si aquí nosotros no tenemos ningún residuo radiactivo en las plantas de áridos. No, es que el residuo radiactivo puede aparecer porque estamos consumiendo una electricidad que está producida en España y en España hay centrales nucleares. Entonces, ese pequeño arrastre de esos residuos producidos aguas arriba quiere decir que nosotros producimos consumimos energía y debemos arrastrar los impactos hasta la planta de áridos, ¿vale? Esos residuos radiactivos se pueden producir por haber consumido energía eléctrica o por haber consumido un combustible que también produce residuos aguas arriba, otro tipo de impactos, ¿vale? Se trata como de dar un valor presente a los impactos aguas arriba del producto que estamos tratando, ¿vale? Cada transporte o proceso se modeliza mediante un proceso de EcoInvent. El EcoInvent es una base de datos que todo el mundo utiliza, donde tenemos información, por ejemplo, de datos que no tenemos directamente de la encuesta. Nosotros queremos, por ejemplo, modelizar un camión o un dumper, ¿vale? Pues en vez de preguntaros datos del funcionamiento del dumper, que serían muy costosos, tenemos un proceso de EcoInvent donde se modeliza un camión tipo y ese camión tipo es el que utilizamos para modelizar todos los transportes que se hacen para transportar los áridos pues, a la planta de tratamiento, ¿vale? Eso puede pasar con un dumper, con cualquier tipo de máquina. Y estos procesos unitarios de EcoInvent son importantes identificarlos bien y que sean comprobados durante el proceso de verificación, ¿vale? La otra posibilidad es que os preguntemos los datos a vosotros, ¿vale? Son los datos que ha señalado Rosa en la encuesta y que hemos tratado de manera lo más precisa posible. Es decir, nosotros hemos visto que todos los datos más o menos están en medias razonables. El proceso de verificación ha implicado que nosotros analicemos cuál es la media ponderada y hay datos que se salían de las medias, ¿vale? Hay datos aberrantes que se denominan aberrantes. Por lo tanto, esos datos que se salían completamente del rango que están en todas las demás plantas, cuando ocurría eso, pues os llamaban por teléfono y comprobábamos ese dato y lo corregíamos. Si ese dato no respondía, digamos, a una realidad o a un patrón que estaba muy claro dentro del análisis del resto de plantas, bueno, pues lo corregíamos, ¿vale? Os damos las gracias por vuestra paciencia, por vuestra colaboración, porque ese proceso ha sido intenso, ha sido largo, pero era necesario hacerlo para que el proceso de verificación y la exactitud de los datos fuera la más alta posible, ¿vale? Por tanto, con excepción de estos datos aberrantes, no hemos realizado más simplificaciones ni utilizado en lo posible criterios de corte. Es decir, hemos intentado que todos los datos que nos habéis dado tenerlos en cuenta, ¿vale? Dicho esto, si tenemos que comparar productos, si tenemos que comparar resultados de análisis de ciclo de vida, es muy importante que sigamos la misma norma, la misma regla de categoría de producto, la misma base de datos, el mismo año de referencia, 2019, la misma aproximación de módulos y las mismas hipótesis, ¿vale? Y el mismo alcance del sistema, ¿vale? De tal manera que podemos comparar quizá áridos que sigan estas mismas reglas, pero no tendrá mucho sentido comparar áridos con aceros, con hormigones o con otro tipo de productos de construcción. Bien, los elementos fundamentales del análisis de ciclo de vida son los siguientes. Todos los resultados están referidos a una tonelada de árido, ¿vale? El Global Warming Potential, el CO2, está referido a una tonelada, ¿de acuerdo? Para hacer estos cálculos se utiliza un software, que es el SIMAPRO 9.3, y hemos intentado extraer cuáles son las variables que pueden afectar al resultado. La naturaleza, el origen del árido, o sea, la naturaleza de la roca extraída, el tipo de extracción, si es una gravera, si es una cantera, si es ripado, material, si hay uso de gas, que nos hemos encontrado que hay usos de gas, quizá puede ser la granulometría, el tipo de transportes, y hay dos preguntas esenciales. ¿Cuánto influye cada variable de estas que están aquí arriba?
¿Y en qué módulo influye cada variable? Esto lo vamos a ver a partir de ahora, ¿vale? Pero antes vamos a dar algunos datos interesantes del inventario. Hemos recopilado mediante las, digo aquí, famosas tablas, porque muchos de vosotros sois muy familiares con ellas. Hay hasta 9 tablas. Quizás las más importantes son la tabla 1 de producciones y la tabla 3 de asignaciones de consumo por operación, donde hemos intentado corresponder a los consumos de energía por cada una de las operaciones genéricas en el frente de explotación y en la planta de tratamiento, pero yendo casi al máximo detalle, perforación, trituración en frente, etcétera, etcétera. En muchos casos esta información la hemos podido conseguir, en otros no ha sido posible y por tanto hemos tenido que ir a datos más genéricos que eran los más fiables. Al final tenemos datos de las 371 plantas a las que se refería Rosa y Pilar. Son los tipos de centros de canteras con plantas, sin planta de tratamiento, graveras, plantas de áridos reciclados, plantas aisladas, las tenéis todas en la tabla número 1. La naturaleza de los áridos naturales extraídos los tenéis en la tabla de la parte izquierda, y las producciones que tenéis aquí en el gráfico que está en la parte inferior, bueno, pues establece claramente que la mayoría de la producción son áridos naturales triturados, después los áridos naturales no triturados, y los áridos reciclados y los áridos artificiales pues tienen una producción bastante menor, como veis en el gráfico, ¿de acuerdo? Si hablamos de la tipología de los áridos reciclados y artificiales, tenemos una tabla donde están las características fundamentales de los reciclados. Prácticamente la mayoría son procedentes de residuos de construcción y demolición, RCDs, y en el caso de los áridos reciclados prácticamente el 90,32% son procedentes de escoria de acerías, como vemos en la tabla 5. ¿De acuerdo? Las distancias y la energía, bueno, pues vemos que tenemos aquí las distancias estimadas recorridas por los camiones a la planta de tratamiento. Son distancias que son las que son, ¿vale? Podrán sorprendernos o no sorprendernos, pero son las que habéis reportado, y por tanto aquí es muy importante la frase de que todos cuentan y todos cuentan con los datos que nos habéis dado. Lo mismo podemos decir acerca de la fuente de abastecimiento de la electricidad consumida. La red de distribución es, por supuesto, la mayoría, pero hay un porcentaje que no, bueno, que es muy pequeño, pero que existe, ¿vale? No todos los sectores existe, que son una pequeñísima parte, pero existe, suma de energía eléctrica renovable generada y consumida en la propia instalación, ¿vale? Bien, si cogéis los folletos de las DAPs, veréis que los resultados se agrupan en tablas. Hay varias tablas. La primera recoge los impactos ambientales. Impactos ambientales, aquí lo tenéis, ¿vale? Todos los impactos ambientales en una tabla. Siguiente tabla, uso de recursos, ¿vale? Siguiente grupo de indicadores. El siguiente es la categorías de residuos, ¿vale? En una planta separada, en una tabla separada. Y el último es el flujo de salidas. También hay una pequeña tabla adicional que es el uso de carbono biogénico, ¿vale? Bien, pues tenéis que saber que están agrupadas en tablas y que seguramente la tabla que más vais a utilizar y la tabla que más os va a sonar es la primera, la que tenemos aquí en la pantalla, que es la de impactos ambientales. Si os preguntan por la huella de carbono de vuestro árido, pues es el primer indicador, el Global Warming Potential total, ¿vale? Y es una huella de producto, no es una huella de empresa, que es distinta, y esa diferencia os la remarcará Carlos luego en su charla, ¿vale? Bien, pues tenemos aquí los análisis, los impactos principales, ¿vale? En el caso de los áridos naturales. Después de la tabla tenéis una leyenda donde dice qué significa, cuáles son las siglas de cada uno de los indicadores, ¿vale? Lo más importante es que en el tríptico que ha emitido también la FDA, la asociación, tenéis el significado de cada uno de estos indicadores, el potencial de calentamiento global dividido en fósil, biogénico y LULUC, que significa uso del suelo y cambio de uso del suelo, el agotamiento de la capa de ozono, que significa, pues mide la afectación de la capa de ozono a través del indicador con estas unidades, ¿vale? No voy a entrar en este tema porque lo tenéis perfectamente detallado en el tríptico, ¿vale?
Lo que sí vamos a hacer es hacer una pequeña comparativa del Global Warming Potential por tipo de árido y por módulo, ¿vale? Aquí tenemos una práctica donde resumimos los resultados de este tema, que quizás sean unos de los más interesantes para todos, ¿vale? Tenemos en primer lugar los áridos naturales que están en verde. Podemos empezar analizando los áridos naturales. Los áridos naturales tienen un impacto debido a A1, que es la extracción y la naturaleza del árido, ¿de acuerdo? En A1 tenemos un impacto que es la barra primera verde que está en torno a 2. Tenemos un impacto del transporte, que es la barra verde que está encima del símbolo A2. Y tenemos finalmente un impacto debido al tratamiento de esos áridos naturales en la planta de tratamiento, ¿vale? Vemos que el impacto de la extracción en A1 es muy parecido y parejo al impacto en A3, a las plantas de tratamiento, y parece que en este caso el impacto del transporte es menor en términos relativos a las otras dos, ¿vale? Vemos que en cambio en los áridos reciclados y en los áridos artificiales no hay impacto en A1, ¿vale? No hay impacto en A1. Qué curioso. Pues sí, es un tema importante señalar que en los áridos reciclados y en los áridos artificiales se aplica el principio de quien contamina paga y no tienen impacto en A1. Son residuos de demolición o son procesos que vienen de otro proceso como el proceso siderúrgico. Por lo tanto, vienen sin mochila ambiental, para entendernos. Pero sí, por supuesto, tienen un impacto de transporte que en el árido reciclado es significativo, no así en el árido artificial, y todos tienen un impacto más o menos parejo, equivalente en la planta de tratamiento, ¿vale? Es un poco más alto en la parte de los áridos reciclados, perdón, de los áridos artificiales, quizá por la propia naturaleza y por la dureza de ese árido al ser tratado. Y al final tenemos un Global Warming Potential para los áridos reciclados de 5, de 4 y de 3,69 respectivamente, ¿vale? Este es el resultado y recordar que este resultado es fruto del inventario. Hemos recogido todas las situaciones que se dan en el inventario, todas las situaciones que se producen en España. Recordemos también que las producciones del árido natural son muchísimo más grandes que la del árido reciclado y que la del árido artificial, y que es por lo tanto reflejo de la situación real de las plantas de cada una de las tipos de árido producidos en España. Bien, la siguiente transparencia no hace más que comentar el hecho que tenemos en la gráfica anterior, ¿vale? Los áridos naturales tienen, digamos, impactos en A1, A2 y A3, pero los áridos reciclados y áridos artificiales solo tienen en A2 y en A3. Y la proporción es distinta en cada caso, ¿vale? En el árido reciclado y en artificial es distinto. Hemos intentado también hacer un pequeño análisis de sensibilidad para ver cuál es el origen, lo tenéis también en la gráfica, ¿no? El origen del CO2, digamos, del árido natural. En este caso lo hemos hecho solo para el árido natural y hemos querido ver cuál es la influencia de duplicar el consumo de combustible diésel en la maquinaria en el frente de cantera, en la parte A1, en la parte de extracción, en la parte de la electricidad que aplica a esta fase A1 y de duplicar los explosivos. Lógicamente, el consumo del CO2 aumenta más cuando multiplicamos por 2 el consumo de combustible, puesto que este combustible es el que tiene más protagonismo durante la fase de extracción del material en cantera, que es el agua, ¿vale? Aquí tenemos bueno, pues, esa sensibilidad. Duplicar la electricidad tiene, digamos, muy poca importancia, como es lógico, en A1, y un aumento de los explosivos, bueno, pues tiene una influencia relativa. Si hacemos esto en las plantas de tratamiento, que se modelizan, como hemos dicho, en el módulo 3, por supuesto, duplicar la electricidad sí tiene un efecto
mucho más intenso que, por ejemplo, duplicar el diésel, que también, recordemos, se utiliza en los transportes internos e incluso para producir electricidad en plantas aisladas, o en el consumo del gas natural, que ya hemos dicho que existe en algunas plantas y puede ser importante en términos relativos en algunas de ellas, ¿vale? Estos son resultados esperados, es decir, tienen lógica y van en consonancia con las actividades que se hacen o en A1 o en A2 o en A3, ¿vale? Estos gráficos que tenemos aquí lo único que hacen es representar de una manera clara cuál es, digamos, la proporción de impactos en A1, en A2 y en A3 que tenemos en los áridos naturales o en los áridos artificiales. No tiene más importancia que esta, y he querido, como parte final de mi análisis, es incluir esta gráfica donde se relatan todos los indicadores principales, ¿vale? Veis que los indicadores principales son casi inapreciables en su impacto, ¿vale? Tenemos un pequeño impacto en CO2, muy pequeño, y tenemos un impacto un poco más alto en la parte de ADP fósil, que es el uso de energía. El uso de energía está relacionado con el uso de combustibles y con el uso de explosivos. Y eso tiene que ver con el uso de maquinaria, no tiene mayor importancia. Lo que sí queremos trasladaros como mensaje final es que el impacto del árido es muy bajo en términos relativos, ¿vale? En términos relativos y en términos en los materiales en los que se utiliza. En los materiales base cemento, en morteros, en hormigones, en este tipo de materiales, ¿vale? Tenéis aquí abajo cuál es el impacto unitario de materiales de construcción de un edificio de hormigón que ha sido estudiado por la Universidad de Turín, ¿vale? Entonces tenemos aquí los impactos en la primera barra el ladrillo, en la última barra el hormigón, tenemos los impactos más altos en membranas geotextiles, en aislamiento, aquí tenemos al lado de la barra más alta el impacto del cemento. El impacto del árido aquí sería prácticamente invisible, ¿vale? En el gráfico de la derecha tendríamos las emisiones embebidas en todo el edificio, es decir, en los constituyentes del edificio, en los elementos estructurales del edificio. No es el impacto unitario, sino el impacto embebido, es decir, en el edificio, ¿cuánto representa el CO2 del hormigón? Pues sería la última barra. ¿Es mucho más alto el del acero de construcción o es mucho más alto el del ladrillo? En este caso tiene una fachada de ladrillo. De tal manera que aquí también el árido estaría dentro de este impacto del hormigón. Y el árido, por supuesto, la contribución en el hormigón es muy, muy pequeña, ¿vale? De unidades. En un hormigón con un impacto de 200, 230, 200 son, para que os hagáis una idea, el impacto del cemento, ¿vale? El último es de construcción, por ejemplo, de ladrillo, del revoco, de los morteros, que están aquí en cuarta posición y prácticamente son invisibles. Son siempre muy, muy, muy reducidos en relación con las emisiones operativas que tenéis en rojo del edificio. Este es un edificio que, como os he dicho, fue estudiado por la Universidad de Turín. Es un edificio de consumo de energía casi nula. Y en estas condiciones, aun siendo un edificio de consumo de energía casi nula, la energía operativa, es decir, las emisiones producidas por la calefacción y la refrigeración del edificio, siguen siendo las más importantes en términos de emisiones con respecto a la energía embebida. Tenéis la primera barra, que es la energía consumida en 15 años, en 30 o en 50 años. De tal manera que los materiales de construcción y en particular los áridos tenemos una huella muy baja. Eso no significa que no tengamos que mejorar, que tengamos que hacer todo lo posible por descarbonizar el proceso. Nos hemos hecho una idea de cuáles pueden ser las palancas para conseguir eso en el futuro, y esos deberes son los que seguramente os pongan en la asociación en los próximos meses. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.